Co-Crea tu Vida Podcast, un espacio para hablar sobre metafísica, espiritualidad y despertar de conciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este podcast. Me llamo Lorena y en este espacio hablamos sobre metafísica, espiritualidad y despertar de conciencia. En este episodio vamos a hablar sobre cómo emplear aquello que vemos fuera, es decir, nuestra realidad externa, aquello que sucede en nuestra vida, en nuestro exterior, nuestras experiencias, las situaciones que vivimos. Cómo podemos utilizar estas experiencias como una herramienta de aprendizaje y de autoconocimiento. Es decir, vamos a ver de qué forma el exterior refleja nuestro mundo interior y cómo utilizar este reflejo externo como una herramienta de autoconocimiento y de aprendizaje. Para aprender a interpretar aquello que vemos fuera, nuestra realidad externa, y extraer aprendizajes, hemos de hablar de dos leyes universales que también las podéis encontrar en obras como el Kybalion. Una de estas leyes es la ley del mentalismo y la otra es la ley de correspondencia. Cuando hablamos de utilizar el exterior o aquello que vemos fuera como una herramienta de autoconocimiento y de trabajo interno, entendemos que exterior e interior están en conexión, que no existe una separación entre nuestro mundo interno y la realidad externa, es decir, hay una unión. De esto ya hablamos en otro episodio de este podcast, en el episodio de Co-Creadores Conscientes. Explicamos ya un poco más en profundidad qué significa esto y por qué se produce. Lo explicamos fundamentalmente a través de la metafísica y también de la física cuántica. Por lo tanto, si entendemos que el exterior y el interior están en conexión, entendemos que aquello que vemos fuera nos da información sobre aprendizajes internos. Ahora bien, existen muchas formas de interpretar aquello que vemos fuera y a lo largo de estos minutos vamos a ver diferentes formas en las que podemos interpretar aquello que sucede en el exterior, porque no hay una fórmula única y ante todo somos nosotros mismos los que tenemos la llave, la clave para poder interpretar aquello que nos sucede, nuestras experiencias aplicadas a nuestra propia historia personal y a nuestras propias características, es decir, hay múltiples formas de interpretar las cosas y la interpretación de nuestras experiencias, los que mejor podemos hacerlo somos nosotros mismos. Pues bien, cuando hablamos de que aquello que vemos fuera de alguna forma nos da información sobre nuestro mundo interno o sobre aprendizajes, sobre cómo podemos cada vez ir integrando más todo lo que nos configura y nos conforma, cómo podemos ir cada vez más uniéndonos a aquello que somos en esencia, el principio que explica desde un punto de vista metafísico esta unión entre exterior e interior es el principio de correspondencia. Este principio dice, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Seguramente esto lo habréis escuchado mucho, pero vamos a analizarlo bien y vamos a entender en esencia qué significa. Para entender bien este principio vamos a hablar de otro principio, que es el principio del mentalismo. El principio del mentalismo dice que el universo es mental, sostenido en la mente del todo. Cuando hablamos del todo nos referimos a aquello que forma parte de todo y que está presente en todo, esa esencia intangible que constituye todo lo que es. Se le puede llamar de múltiples formas: totalidad, unidad,
nos referimos a esa esencia que forma parte de todo y que todo lo constituye. De hecho, este principio del mentalismo dice que el todo está en todo y que todo está en el todo. Parece muy enrevesado, pero si lo analizamos un poco lo entenderemos. Esto quiere decir que esa esencia forma parte de todo y está presente en toda la creación, y de la misma forma cada creación tiene en su interior esa esencia. Este principio del mentalismo también dice que el todo crea el universo mentalmente y lo compara de alguna forma, aunque no es comparable, porque en este caso si hablábamos en otro episodio del principio de vibración y hablábamos de que todo es frecuencia y que existen diferentes vibraciones o frecuencias y que conforme más rápido vibra cualquier elemento, más sutil es, y de alguna forma más ha integrado aquello que es decir, más ha integrado el amor, la luz que es. En este caso, pues la diferencia entre lo que podemos considerar nosotros como mente y imaginar la mente de aquello que forma parte de todo lo que es, pues hay una diferencia de grado enorme, ¿no? Pero para entenderlo de alguna forma y poderlo explicar con palabras, aunque es algo que no se puede explicar porque pues no escapa al entendimiento, ¿no? de nuestra mente, podríamos decir que sería algo similar de alguna forma a cómo creamos las imágenes mentales, ¿no? Nosotros cuando imaginamos estamos creando y visualizamos imágenes, visualizamos experiencias, situaciones, pues de alguna forma a otra escala muchísimo, infinitamente mayor. Este principio del mentalismo dice que el todo crea el universo mentalmente, ¿no? Que se trataría de una mente viva e infinita y que por tanto en comparación con nuestra mente, que es una mente finita, hay una gran diferencia de grado, ¿no? Y que todo, pues este principio también habla de que todo lo que es está en el todo y es una creación del todo. Por lo tanto, si vemos todo lo que existe, todo lo que es como una creación de esta unidad, de esta totalidad que es amor, luz, a medida que se crea, ¿no? que esta totalidad, que esta esencia crea, la creación se va produciendo en diferentes planos de existencia. Y en cada plano, digamos que hay una vibración diferente. Conforme la creación va avanzando y se va distanciando aparentemente, porque nunca hay, en realidad no hay separación, pero aparentemente se separa de esa totalidad, de esa unidad, digamos que la vibración va descendiendo en intensidad y por lo tanto va aumentando la densidad. Conforme esta creación va densificándose, va bajando en vibración y también va bajando a otros planos de existencia. Por lo tanto, toda la creación estaría configurada en diferentes planos de existencia que se organizarían en diferentes frecuencias vibratorias. Y estas frecuencias vibratorias se traducen en diferentes formas de integración de la luz, del amor incondicional, que es lo que somos en esencia. Conforme la creación más se densifica, más aparentemente separada está de aquello que es en esencia, que es de la esencia que todo lo constituye, de la totalidad. Por lo tanto, esa creación también tiene un mayor olvido de lo que es, por lo tanto está más aparentemente separada de lo que es en esencia. Según este principio del mentalismo, entendemos que toda la creación está dentro de esta esencia, digamos que toda la creación se engloba dentro de la creación de la totalidad de esta esencia que forma parte de todo lo que es y que se distribuye en diferentes planos según su vibración, ¿no? Según su frecuencia, y que esta creación, conforme más se aleja aparentemente de aquello que es en esencia, pues mayor densidad, mayor olvido aparente de lo que existe. También funciona como un péndulo, podríamos decirlo, que también hablamos del péndulo en otro episodio de este podcast cuando hablamos del principio de la ley del ritmo, ¿no? Pues la creación también funciona de esta forma. Existe una oscilación de la creación que aparentemente cada vez se separa más de aquello que es en esencia, por lo tanto cada vez hay mayor densidad y mayor olvido de lo que es, y después cuando llega a un extremo de ese movimiento pendular y por tanto al mayor grado de separación y de olvido de aquello que es,
vuelve de nuevo cada vez más hacia el otro extremo, es decir, volviendo a integrar poco a poco aquello que es, recordando, integrando luz, amor incondicional y volviendo a fundirse con la esencia de todo lo que es. Entonces, esta creación también, desde un punto de vista metafísico, lo podríamos ver también como ese movimiento pendular que va desde la esencia y desde la unión con la esencia de todo lo que es hacia la separación aparente y el olvido de lo que es para volver a recordar. Y así sucesivamente, ¿no? También desde este principio del mentalismo, si entendemos entonces que toda la creación está dentro de esa mente, podríamos llamarla de alguna forma, infinita, de la totalidad de esa esencia, toda la creación, por tanto, es un reflejo de esa esencia, que todo lo es, que todo lo constituye, en diferentes grados vibratorios, en diferentes grados de integración de la luz de aquello que es. Podemos observar diferentes patrones de creación que se van repitiendo en los diferentes planos de existencia. Esto es lo que podemos observar cuando se habla de geometría sagrada, por ejemplo, que son diferentes formas geométricas que podemos encontrar pues en diferentes formas de existencia. Por ejemplo, si pensamos en la espiral, podemos ver cómo la espiral está presente en galaxias, en patrones, por ejemplo, de plantas, de flores. De la misma forma podemos verlo con otras formas geométricas, con el círculo, el triángulo. Lo podemos observar tanto a pequeña como a gran escala. Y esto es lo que quiere decir la frase, el principio de como arriba es abajo, como abajo es arriba. Quiere decir que toda creación es un reflejo de la esencia creadora en diferente grado, según, como hemos comentado, según su frecuencia vibratoria, según lo que aparentemente se ha separado de la esencia que lo constituye. Y por tanto, pues esto como arriba es abajo, como abajo es arriba, lo podemos observar a través de los patrones de creación que se van repitiendo en las diferentes escalas de existencia. Y ahora vamos a la segunda parte del principio que dice como dentro es fuera. Esta parte del principio que habla de como dentro es fuera nos está hablando de la conexión que existe entre el mundo interno y el mundo externo. Es decir, que no existe una separación entre el mundo interno y el mundo externo. Y es desde este punto de vista desde el que podemos hablar y desde el que podemos aplicar nuestras experiencias y aquello que observamos fuera como una herramienta de aprendizaje y de autoconocimiento para profundizar en nuestro interior y para ir poniendo luz a aquellas zonas que permanecen en la oscuridad o que desconocemos o aquellas partes que podemos integrar en nosotros, es decir, que todavía permanecen en separación en nosotros de alguna forma. El reflejo que podamos observar en nuestro exterior podemos interpretarlo de muchas formas diferentes. Podemos interpretarlo desde nuestra propia intuición y desde nuestra propia guía interna, es decir, desde nuestro propio corazón. En este podcast podéis encontrar otro episodio en el que hablamos del camino del corazón y de cómo conectar con esta voz interna que siempre nos está hablando y nos está guiando. No se trata de una interpretación literal, aquello que vemos fuera como un reflejo de alguna forma interno. Nos referimos a interpretarlo de una forma que sea personal para nosotros y que nos diga algo a nosotros, que nos resulte de apoyo y de ayuda en nuestro propio autoconocimiento y en nuestro propio crecimiento, en la propia integración de nuestras partes. Pues bien, vamos ahora a ver diferentes formas en las que podemos interpretar las situaciones, las experiencias que nos suceden. Una de ellas puede ser
literalmente, que aquello que vemos fuera nos está mostrando algo que permanece en oscuridad o en falta de reconocimiento interno, es decir, algo que está en nuestro interior y que no reconocemos o que rechazamos de nosotros mismos o que simplemente desconocemos. Es decir, cuando hablamos de que está en oscuridad, quiere decir esto, o bien o que no lo reconocemos o que lo desconocemos y que por tanto al observarlo fuera de alguna forma nos está dando información de cómo podemos reconocer esa parte nuestra, en nuestro interior, e integrarla, aceptarla, unirla a nosotros mismos, unir esa parte nuestra, ponerle luz a esa parte y en amor integrarla en nuestro interior. Esta sería una posibilidad de interpretación de una experiencia, de una situación que nos sucede. Otra forma de interpretar aquello que vemos fuera es alguna cualidad, alguna capacidad que tenemos y que quizá desconocemos o que quizá no reconocemos en nuestro interior, y por tanto aprender a valorarnos y a integrar esa cualidad en nosotros. Es posible que se nos dé bien determinada actividad o que tengamos determinada capacidad o cualidad y que la veamos en otras personas, la reconozcamos en otras personas y pensemos que nosotros carecemos de esa cualidad, y es posible que al verla en otras personas lo que nos está diciendo a lo mejor es que esa cualidad también está en nosotros y que simplemente no la estamos reconociendo. Pues esta sería otra forma de interpretar una experiencia o una situación en nuestra vida. Otra forma, otra posibilidad es que quizá veamos algo fuera que nos indique un extremo de una polaridad y quizá nos esté mostrando que nos hemos ido al otro extremo de la polaridad y quizá nos invite a integrar ese otro extremo para estar en unión, ¿no? Por ejemplo, una persona que le cuesta mucho poner límites o expresar aquello que piensa, es posible que se encuentre personas que estén constantemente invadiendo sus límites. En este caso, lo que ve fuera, lo que le está quizá queriendo mostrar es que tiene que aprender a poner límites, es decir, se ha ido quizá a un extremo de la polaridad y ha de equilibrar un poco ese aspecto, ¿no? En este caso, la experiencia no le está diciendo que ella invade los límites de otras personas, sino todo lo contrario, que ha de aprender a poner sus propios límites. Es decir, equilibrar un poco la capacidad de ceder y la de poner límites. Otra posibilidad de interpretación es que aquello que experimentamos nos esté reafirmando en nuestra postura o nos esté reafirmando en nuestra forma de accionar y de actuar, porque estamos en coherencia con nosotros mismos. Es decir, quizá nos esté reafirmando en esa posición en la que estamos. Y también otra posibilidad de interpretación es que quizá veamos ausencia de algo en nuestro exterior y quizá esa ausencia lo que nos está mostrando es que aportemos eso que vemos que falta, ¿no? Por tanto, estos son algunos ejemplos de formas de interpretar aquello que sucede, de aquellas experiencias que vemos en el exterior. Y como podemos ver, no existe una única forma de interpretación y existen más incluso formas de interpretar. Estos son solamente algunos ejemplos. Con esto quiero decir que realmente cuando tengamos alguna experiencia y queramos utilizarla como un aprendizaje, como una forma de autoconocimiento, vayamos a nuestro interior y realmente escuchemos esa voz interna y veamos realmente esa experiencia que nos muestra de nosotros o qué aprendizaje podemos extraer de la misma. Especialmente nos va a mostrar algún aprendizaje o información sobre nosotros mismos, aquellas experiencias, situaciones que nos mueven especialmente, que nos provocan algún tipo de reacción. Las experiencias que nos provocan algún tipo de reacción son aquellas que tienen mayor información y mayores aprendizajes que mostrarnos.
Para poner en práctica esta herramienta y poder extraer información sobre las experiencias que tenemos, podemos hacer un ejercicio. Podemos escoger una situación que en estos momentos nos esté provocando una reacción. Escogemos esa situación, esa experiencia, y vamos a observar nuestra reacción ante esa experiencia. Vamos a observar cómo nos sentimos ante esa experiencia, qué emociones y pensamientos surgen. Vamos a estar en observación de esa experiencia. Observar atentamente con esa mirada que observa sin juicio, que aprendimos también en otro episodio de este podcast, en la mirada que observa. Pues bien, nos concentramos en esa situación, en esa experiencia que nos provoca una reacción y observamos qué pensamientos y emociones surgen, es decir, qué reacción tenemos ante esa situación. Al observarlo podemos darnos cuenta si detectamos alguna creencia que esté surgiendo, algún patrón que tengamos. Ver qué creencias nos despierta esa situación, ver si es algo que se está repitiendo en el tiempo y también qué podemos aprender de esa situación. Podemos mantenernos observando y percibir cómo nos sentimos, si nos viene alguna idea, alguna orientación también. Una vez nos hemos observado y hemos escuchado nuestro mundo interno, hemos escuchado los pensamientos y las emociones y hemos detectado patrones o creencias que tengamos, conectamos con nuestro interior y con nuestro corazón y escuchamos atentamente si viene alguna idea, algún pensamiento, algo que nos clarifique qué aprendizaje nos está mostrando esa experiencia. Es posible que en el momento no nos llegue ninguna respuesta, pero más tarde o más pronto seguramente podremos encontrar alguna clave que nos guíe en nuestro camino, que nos guíe en ese aprendizaje que esa experiencia nos está mostrando. Y bien, esto es un ejercicio que podemos practicar para poder interpretar el reflejo de las experiencias, el reflejo que nos muestra aquello que vemos fuera. Podemos utilizar e incorporar esta herramienta para autoconocernos y para hacer trabajo interior. De esta forma, conforme vamos trabajando en nuestro mundo interno, vamos poniendo luz a esas partes que permanecen en oscuridad, es decir, a esas partes que no reconocemos, que no hemos integrado, que están en aparente separación en nuestro interior. Conforme vamos trabajando en nuestro mundo interno, como hemos dicho que mundo interno y mundo externo están en conexión, pues también nuestro mundo externo se irá transformando. Y de esta forma también nuestra capacidad de ser co-creadores conscientes también se irá perfilando e iremos siendo cada vez más capaces de co-crear de forma consciente, puesto que también conoceremos mejor nuestro mundo interno. Conforme más nos conocemos a nosotros mismos y más hemos unido esas partes que aparentemente permanecen en separación, más capaces somos de ser co-creadores conscientes y de co-crear de una forma consciente. Pues al trabajar nuestro mundo interno, nuestro mundo externo también se transforma. Espero que te haya gustado este episodio y que puedas poner en práctica, si así lo deseas, esta herramienta. Que aprendas a interpretar o utilizar las experiencias que te suceden como herramientas de aprendizaje, como herramientas de autoconocimiento y de unión con tu interior, de ir profundizando en tu interior
y de ir alquimizando, de ir transformando las experiencias en herramientas, en cosas valiosas que nos ayuden en nuestro propio crecimiento, en nuestra propia evolución, ¿no? Utilizar las experiencias como herramientas, como tesoros que nos ayudan a irnos transformando e ir integrando cada vez más aquello que somos, a ir conectando cada vez más con aquello que somos en esencia, ir viviendo cada vez de una forma más coherente, más auténtica y más en conexión con nosotros mismos. Co-Crea tu Vida Podcast. Espero que te haya gustado este episodio. Asimismo, te recuerdo que todo aquello que escuches en este podcast es una interpretación personal, es mi propia perspectiva personal de las cosas y que como mi propia perspectiva existen muchas otras perspectivas. Así que te invito a que formes la tuya propia, que integres aquello que te resuene y que el resto lo dejes ir. Hasta aquí este episodio del podcast. Nos escuchamos en próximos episodios. Un abrazo.